Natasa no fue a casa de vacaciones, no de visita, sino por necesidad. Se enteró de que su madre estaba en el hospital. La niña realmente esperaba que todo no fuera tan malo para su madre, pero su corazón sugirió algo más porque Galina Dmitrievna se había quejado de malestar durante mucho tiempo. Pero ella no fue a los médicos, no había tiempo. Trabajó mucho y pensó que cuidaría su salud después de enseñar a su única hija y jubilarse. Pero parece que su salud la decepcionó antes, y ahora Natasa está sentada junto a la cama de su madre enferma, horrorizada por cómo ha cambiado. Ha perdido peso y se ha puesto pálida en poco tiempo. No te preocupes, Natasa, los médicos fueron buenos. Vivieron toda su vida junto con su padre y no sabían que su madre nunca se casó. Sí, dio a luz a una hija de un ser querido que tal vez ni siquiera sepa que su novia está embarazada. Entonces vivieron juntos por un amigo, es decir, básicamente Galina Dmitrievna por su hija, soñando que le espera un destino más feliz a Natasa. Y ahora no soñaba con ninguna felicidad excepto con la recuperación de su madre. Pero ella ya habló con el médico, sabía que la recuperación era una gran pregunta. Desafortunadamente, su madre lanzó mucho. Ahora solo una operación urgente la ayudará con su enfermedad, pero le costará mucho dinero. Sí, puede esperar por una cuota, pero puede tomar mucho más tiempo, que lamentablemente no tienen. Y si es por una tarifa, ¿cuánto puede costar? De hecho, nunca tuvieron tanto dinero, y Natasa no podía imaginar la mitad de esa suma, y no había dónde llevarlo. Pero entonces, ¿qué hacer? Simplemente sentarse y esperar. No, era imposible estar de acuerdo con esto. Y por lo tanto, ahora, sosteniendo los débiles dedos de su madre en su mano, buscó frenéticamente una salida. Y lo entendió. Simplemente no hay manera de vender su casa. Sí, nadie lo comprará, especialmente por ese dinero. Sí, ¿y dónde viviría su madre si esto fuera posible? No había otras opciones hasta que hubo un traslado a correspondencia para conseguir un trabajo. Bueno, sí, en 5 años la cantidad justa de trabajo es inútil, pensó. Y su madre preguntó, tratando de delatar fuerza en su voz, ¿por mí o qué quieres que haga algo por ti porque yo no pude hacer nada por ti, que te sientas aquí a mi lado? Lo principal es que en la ciudad preferirá obtener el dinero, porque de alguna manera puede pedir un préstamo o algo así. Al menos pregúntale a alguien. Aquí en el pueblo, nadie te dirá nada. Aunque en la ciudad, puede contar con alguien. Ella es una estudiante que vive en un albergue y se comunica en su mayor parte con los mismos estudiantes. No tenían la misma beca para pedir prestada. Incluso si alguien tuviera padres ricos, esto no significaba en absoluto que estuvieran listos para prestar a estudiantes pobres que ni siquiera podían decir aproximadamente cuándo y de qué ingresos devolverían a tasa. Día y noche, ella estaba pensando en este tema. Pero todos a los que se dirigió no encontraron respuesta. Se compadecieron, pero solo se encogieron de hombros impotentes. Y mientras Natasa estaba atormentada tratando de encontrar una salida en el instituto, un rumor se extendió por el instituto. Otro estudiante, su compañero de clase, estaba en problemas. Es cierto que Nastia no simpatizaba con nadie. La belleza de una mujer mayor típica de una familia adinerada. El texto podría mejorarse de la siguiente manera. La familia se convirtió en la culpable. A nadie le gustó el accidente en el que sufrió la persona. Esta chica era arrogante, alardeando de la riqueza de su padre. No tuvo éxito en sus estudios, fallando incluso en las pruebas más insignificantes. Habría sido más barato impresionar a la gente dentro de su círculo social. Se lo explicaron a los demás. Bueno, ella no es tan tonta. Ella no quiere ser solo una hermosa muñeca. Al menos ella se esfuerza por algo. Natasa no prestó atención si no fuera por una circunstancia. Ella y Anastasia eran chicas del mismo tipo, con cabello largo y rubio y ojos grandes. De lejos o de espaldas, incluso podrían confundirse si no prestas atención a su ropa. Por supuesto, Natasa vestía mucho más modestamente. Después de clase, caminó hasta el albergue a pie mientras Nastia se subía a un nuevo automóvil extranjero y se dirigía a una elegante mansión paterna.
Y ahora golpeó a un hombre que ahora está en la unidad de reanimación. Anna guarda la conclusión. Sí, ¿cómo puede el tribunal pasar por los estudiantes? Entonces su papá va a la cárcel y las liberaciones dan resultado, y ese es el final del asunto. La verás caminando por aquí como si nada hubiera pasado. Lo más probable es que la persona siga siendo una inválida, y esta muñeca ni siquiera tuvo la mente de confesar o asumir la responsabilidad. Ahora está desbloqueado. No soy yo, el auto no era mío, no sé nada. Es algo en el centro, había una cámara pegada por todos lados. Sí, es visible desde todos los ángulos y es resonante, entonces puedes no te salgas con la tuya. Sí, este hombre que fue noqueado, escuché sobre eso. Entonces, ¿quién intercederá por él? ¿Mentirán? Sí, y si Natasha tenía estos problemas, escuchaba las conversaciones y ella misma soñaba con caer debajo del automóvil de un hombre rico y exigirle una compensación por daños morales y físicos. ¿Cómo se podría haber resuelto todo de una forma mucho menos trágica? El padre de Anastasia de repente se volvió hacia ella con una propuesta inusual. Espero que hayas escuchado sobre el incidente en el que se metió mi hija. Bueno, el aspecto moral no me preocupa mucho. Ella me ha molestado durante mucho tiempo con sus payasadas, y sería bueno darle una lección. Pero la reputación. Quiero recurrir a ti en busca de ayuda sin ningún preludio, comenzó. ¿Cómo puedo ayudar? Natasha estaba asombrada. Ambos podemos ayudarnos mutuamente. Me enteré de tus problemas con tu madre, así que puedo pagar la operación si asumes la culpa de Nastia. La niña solo escuchó una cosa, pagar la operación. Por el bien de esto, ella estaba lista para cualquier cosa. Y por lo tanto, ella inmediatamente soltó sin dudarlo, estoy de acuerdo. Pero luego ella inmediatamente se confundió. ¿Pero cómo? Ni siquiera tengo derechos. Pero dicen que en todas partes la vieron las cámaras. Lo que vieron, lo revisé. No mires fijamente, nadie se dará cuenta. Créeme, vendrás a la policía vestido de civil. Escuché tal cosa. Aquí, ni siquiera lo dudes. Para ahorrar dinero, no acusaré a toda esta víctima. Y encuentra al mejor abogado, tendrás 2 años de libertad condicional y tendrás antecedentes penales que quedarán. Bueno, estoy lista para cualquier cosa, dijo con firmeza Natalia, mirando a los ojos fríos del interlocutor. Puedo creerte, por supuesto. Soy una persona de negocios y el precio de mi palabra es muy alto, respondió el hombre. Discutieron todos los detalles y, al día siguiente, Natasha acudió al investigador que dirigía este caso con una confesión. Desviada y sonrojada, nos dijo que ella misma le había pedido permiso a su amiga Nastia para conducir su automóvil. Estamos seguros de que no pasaría nada malo. Iba a no exceder el límite de velocidad y conducir por las calles, observando todas las normas de tránsito. Bueno, entonces me dejé llevar y pasó lo que pasó. ¿Y por qué huiste de la escena sin siquiera intentar ayudar a la víctima?, preguntó el investigador. Parecía que el hombre no era fuerte. ¿Y por qué el principal acusado no vino de inmediato? Natalie se convirtió en cámara. Realmente no estaba claro quién conducía. El caso no requirió procedimientos largos, pero todo salió mal cuando el padre de Nastia pintó al abogado. La niña era, pero no la mejor, pero nombrada sin cargo por el Estado. Ella tampoco quería buscar atenuantes, pero la propia Natasha no trató de justificarse. Admitió su culpa, lloró sinceramente y estaba lista para pedir perdón al padre herido. Anastasia no vio después de esa conversación, y por lo tanto no podía preguntar cómo iban las cosas con su madre. Ella misma vio al culpable solo en los interrogatorios cruzados donde Nastia confirmó sus palabras, le dio a su amiga para conducir sus autos, pero no tenía idea de que algo sucedería. Tan descuidada. ¿Cómo pudiste, Natasha? Prometiste que todo estaría bien. ¿Y qué hiciste? Por tu culpa, mi papá está enojado conmigo, amenazando con quitarme el auto, sollozó. Natalie tuvo que disculparse. Ella pensó que había habido algún error con el abogado, pero el empresario no pudo pagar la operación. Prometió que todo estaba bien.
No hubo operación. El sinvergüenza ni siquiera se las arregló en el hospital, y la condición del paciente simplemente olvidó sus promesas inmediatamente después de que se anunció el veredicto. Pero el hecho de que mi hija fue llevada a juicio, Galina Dmitrievna de alguna manera se enteró. La mujer falleció tras enterarse de la muerte de su único familiar. Natasa sintió completa indiferencia por todo y escuchó la sentencia del tribunal durante 4 años en una colonia penal con total indiferencia. Ella se quedó sola en este mundo, y qué importa dónde tengas que pasar tus días, en una colonia, en la naturaleza o en algún otro lugar. Yet se sentía como en el infierno. Solo se culpaba a sí misma. ¿Cómo podía tomar la palabra de una persona a la que no conocía? ¿Cómo admitió que su madre murió sola, asesinada por la idea de que la vida de su hija había llegado a tal resultado? Y ahora nada se puede cambiar. Madre fue enterrada por extraños. Ella se enfrenta a una colonia. Ella no tenía miedo. Ella pensó que no sería peor de lo que ya es, y al principio realmente no lo era. Natasa se sentó en la cama asignada y se sentó sin moverse en un completo estupor. Bueno, aquí. Enviaron un psíquico. Estaba indignada, pero es en vano. Debería estar en el hospital así. Se sientan y se levantan por la noche y cortan a todos en fila de acuerdo con ella. Pero los que tienen más experiencia decidieron interceder. Vamos, lo tienes por primera vez y no puedes venir a verte limpio. Solo miedo de nosotros. Hey, ¿qué estás haciendo? Despierta, no estás sentado solo. Tienes que hablar con el colectivo. Sí, escucha o es realmente el nombre del paciente. ¿Cómo tuviste que responder? Aunque la lengua no se volteó, Natasa no quería hablar para conocer a nadie. Y en general, no quería mirar a nadie. Al principio, se quedaron atrás de ella. Al parecer, decidió lo que todavía tiene que dar a una persona. No porque tuviera miedo o como sugirieron algunos conocidos y revelaciones, no le creyó a nadie más. ¿Por qué hablar con la gente? Ella accedió a hacer lo necesario para cumplir con el régimen de trabajar con un taller de costura. Para no causar problemas a nadie. Pero esto resultó no ser suficiente. Resulta que los convictos tienen sus propias leyes que son completamente inaceptables. Para una persona normal que acaba de llegar de Volia, una de las mujeres mayores, agradable en apariencia, cortésmente comenzó a comunicarse con ella de una manera tan comprensiva y amable que Natasa casi abrió su alma. Pero resultó que esta mujer necesitaba una amante. Sí, ella estaba en la colonia. Este estaba formado por matrimonios reales de mujeres. Pero esto, al parecer, no fue lo peor. Los prisioneros pronto descubrieron que Natasa no era en absoluto hija de padres ricos. Como pensaron al principio. Ella preferiría recibir buenos paquetes. O tal vez dinero o algo más importante. Y todo esto podría haber sido a través de ella. Nadie le escribió cartas, y mucho menos los remitentes en una cita para ir con alguien. Esto se llama ira y desprecio, y para alguien, simpatía. No todos allí endurecieron sus corazones. Algunos la apoyaron e incluso intercedieron en momentos difíciles. Tú especialmente, entonces no seas amargado. Bueno, no tendrás tiempo de mirar hacia atrás en 4 años. ¿Cómo serás libre? Y que nadie espere. Así que es para mejor. Sería mucho más pobre si esperaras. Sí, no esperó. Y así sales si te gusta un bebé, inmediatamente puedes empezar una nueva vida. Joven y hermoso. Le daría un bozal a tal figura. Me desanimaría, alegraría la lengua de un hocico de mediana edad. Y no tener un bozal con figura. Puede que tenga la edad de Natasa, pero con huellas de una vida mucho más tormentosa en el rostro. La estudiante estaba arrepentida, saldrá papi rica. Natasa no le contó a nadie los motivos de su permanencia tras las rejas. Por eso, muchos creyeron que ella era de esas, es decir, mayores, y sus familiares la abandonaron porque les hacía cosas feas. Solo tú, con el tiempo, la niña aprendió a luchar contra tales suposiciones. Y la mayoría dejó de aferrarse a ella. Aunque algunos quedaron obsesionados por su belleza y frescura, todos querían entablar una relación especial con ella.
Pero mucho peores fueron los que querían destruir esta belleza. Natasa ya había oído arrancarse dientes con ese fin, cortarse la cara con una navaja, etc. Y realmente la asustó. Todavía quería salir libre, sana y no mutilada. Pero eran aún peores. El acoso de los guardias que consideraron sinceramente. Cada prisionera joven y hermosa era su presa. Sin embargo, era demasiado, incluso la vida misma a veces dependía de ellos. Pero, ¿cómo podría Natalie sucumbir a tal acoso? Era más fácil para ella morir. Esta resiliencia a menudo terminaba en varios castigos, como ser colocado en una celda de castigo. Las otras enfermeras no entendieron, eran tontas. Fue una pena dejar pasar la oportunidad de beneficios continuos. Especialmente si vuela, puede tener muchas indulgencias a la vez mientras está embarazada, da a luz y se va gratis de inmediato con una muñeca. Es malo, pero no necesitas así que dejas el orfanato. Natasa se disgustó al escuchar esto, pero había algo más terrible, que para los ricos es necesario sobrevivir. Pero de esta manera estropea todos los indicadores de nuestro destacamento. Para nosotros, aquí solo hay penales. Es como estar en un concurso de belleza y no poder decir una palabra a la gente. Cortó su hermoso cabello y al mismo tiempo realmente desfiguró sus cejas. No se iba a desfigurar realmente, pero al menos habría menos atención. Sí, y su cabello todavía está mimado aquí. No lo lava bien ni lo peina. Para cuando permanezca sentada durante casi 2 años, todo volverá a crecer, pensó. Pero ella no le contó su sueño a nadie. Después de su liberación, Natasa decidió convertirse en modelo. Quería lograr esto por el bien de su madre, que había soñado tanto que su Natasa se convertiría en personas. Todo estaba llegando a su fin y la pena de prisión de Natasa. Por primera vez en 4 años, salió a la calle como una persona común y corriente y sonrió con tristeza. Nadie la esperó ni la recibió, era comprensible. Necesitaba comenzar una vida por su cuenta sin esperanza para nadie más. Pero al menos tenía un lugar al que volver, su antigua casa con su madre. Si todavía está intacto, por supuesto. No importa a dónde haya ido el viejo, es bastante fuerte y la gente de su aldea no es mala. Hay esperanza de que no lo saquearon. Además, no hay nada especial para llevar allí. Natalie reconoció a su vecina llorando. Oh Natasa, estás sufriendo, estás de vuelta, pero no esperó a la pobre Galenka. Aquí están, guardaré tus llaves. O tal vez puedes sentarte y tomar un té en el camino. Gracias, quiero estar sola, agradeció Natalie a su vecino. Pero conocía su curiosidad y locuacidad y no quería perder todo el día hablando. María Grigorievna parece entenderla. Bueno, solo te traeré un té caliente y comeremos un bocado. Oye una voz y camina por la casa, tocando cosas casi olvidadas, hablando mentalmente con su amiga de la infancia. A la puerta, un vecino llama en silencio, trae un tazón de pasteles con un termo de té, lo pone en silencio sobre la mesa y, mostrando una delicadeza inusual para ella, susurra, quédate sola, querida, habla con tu madre. Ella se desliza silenciosamente por la puerta. Tasche se queda para hablar, recordar y llorar. Las lágrimas no brotan de inmediato, pero traen alivio, como si se lavaran las almas, todo lo que la había atormentado en los últimos años. Habiéndose calmado, bébete fuerte y caliente y come pasteles con carne y repollo, como siempre excelente. Con reminiscencias de la infancia, María Grigorievna cocinaba muy bien y a menudo me trataba. Cuando comencé a darme cuenta del trabajo que tenía que hacer, me di cuenta de que necesitaba poner la casa en orden. Abrí el armario y vi la ropa blanca tirada en los estantes, tal como la había dejado mi madre. Pensé en empezar a construir mi nuevo destino, pero no sabía por dónde empezar ni qué hacer. Probablemente necesitaba conseguir un trabajo, ya que necesitaba vivir de algo. A la mañana siguiente, le devolví los platos a mi vecina y le agradecí la amena conversación. No iba a decirle a nadie cómo me engañaron y enmarcaron. No quería revelar que había cumplido 4 años por algo que no hice. Hablé sobre mis planes y traté de averiguar cómo conseguir un trabajo. Realmente no sabía nada acerca de mis antiguos conocidos, así que me fui a casa.
Pasé todo el día limpiando la casa y por la noche me senté junto a la ventana para pensar qué hacer a continuación. Limpiar era agotador, pero era la parte más fácil de mi trabajo. El primer año o incluso 2 en la colonia, a menudo pensaba en cómo liberarme y encontrar a las personas que destruyeron mi vida. No sabía qué pasaría después. Tal vez les diría todo lo que pensaba o los confrontaría de alguna manera. No planeé lastimar o lastimar a nadie, pero necesitaban saber lo que hicieron. Sin embargo, esos pensamientos fueron olvidados y no recordaba a Nastia en absoluto. Era imposible arreglar lo que había pasado, así que decidí no pensar más en esas personas. Tuve que pensar en mí como una mujer recién liberada y registrarme en la estación de policía. También le pregunté acerca de las oportunidades de trabajo. El oficial de policía del distrito respondió que era dudoso encontrar trabajo en algún lugar, ya que no había trabajos disponibles. Sin embargo, no me penalizarían por no trabajar oficialmente, por lo que podría realizar tareas en casa, como coser. Aunque ¿quién necesita eso ahora? Probablemente sería mejor buscar oportunidades en la ciudad, aunque es posible que no puedan ayudarme. No se trata solo de tener antecedentes penales, ya que muchas personas luchan por encontrar trabajo. Dudaba que me estuvieran esperando allí, pero lo vería por mí mismo. La ciudad no estaba lejos del pueblo, pero tenía que tomar un autobús que no pasaba muy a menudo. Otro asunto era si encontraría un lugar en la ciudad por primera vez. Decidió llegar allí sin muchas esperanzas de encontrar algo. Ella solo quería pasear por el lugar que alguna vez fue familiar. No tenía miedo de encontrarse con sus antiguos conocidos, ya que ahora era apenas reconocible. No es que cambiara demasiado, sino que se había hundido y parecía aún mayor de lo que era. Ella no parecía cambiada en absoluto. Tal vez sus ojos habían soportado demasiado. Bueno, ella estaba vestida completamente diferente a como estaba antes. Natalie nunca fue rica, por lo que vestía de manera sencilla pero con buen gusto. Y ahora todo su guardarropa consistía en un chándal gastado con el que regresaba de la colonia. Así que mentalmente fue a buscar algún anuncio mientras pasaba, mirando su reflejo en las ventanas. Ella pensó, sí, no se puede decir nada de la modelo, pero al mismo tiempo entendió que se veía bastante bien. Su cabello volvió a crecer y estar en la columna sin la menor oportunidad de cuidar su rostro no lo hizo. No afectará particularmente su apariencia. Entonces, si viera un anuncio de admisión, no tendría miedo de ir y probar la felicidad en general. En algún momento, estando libre en su casa en paz y seguridad, Natasha pensó, o tal vez, incluso con sueños ambiciosos, ¿por qué no debería vivir así? Definitivamente no habrá sorpresas desagradables tan traicioneras en relación con mamá. Mami no estar cerca. Pero el alma todavía ve a su hijo y quiere estar orgullosa. Pero del primer paseo por la ciudad, la niña volvió sin nada, es decir, solo con nuevas impresiones, lo cual no está nada mal. Después de unos días, fue aún más resuelta, con la esperanza de encontrar al menos algún tipo de trabajo. Después de todo, el dinero se estaba acabando y ella no lo encontró. Pero vio lo que soñaba, un anuncio de una competencia en una agencia de modelos. Ni siquiera le dio crédito a sus ojos en el primer momento, aunque esto era lo que estaba buscando. Caminó por la calle, calmando el ritmo frenético de su corazón. En 3 días se llevaría a cabo el concurso. Se apresuró a casa y en el camino, miró dentro de la tienda. El último día, compró varios cosméticos. La respuesta llegó ya en casa, de manera bastante inesperada, al ver un armario en el que aún colgaban los trajes de su madre. No, Galina Dmitrievna nunca fue líder de esto. Ella simplemente no tuvo las oportunidades. Pero tenía un gusto excelente y todos sus pocos atuendos eran hermosos y elegantes. Un traje verde oscuro de negocios no funcionaría. Llevaba un vestido de lana azul como el de su madre. Bien, pero no es lo mismo que gris en rosas. Este de densa seda color menta quedará perfecto. Se regaló hace 20 años, pero la moda repite. Bueno, por no decir que se repite tanto. Pero el vestido es muy bonito y en excelentes condiciones. Se sentó en la taza perfectamente. Ni siquiera necesitó ninguna alteración,
solo necesitaba ser ventilado y palmeado. La complacería al menos en el podio. Luego están los zapatos para la competencia. Pero por favor, las sandalias blancas son elegantes y además casi nuevas. La pobre madre en realidad no los usó, pero se los dejó a su hija como una bendición. Gracias, tragando lágrimas, susurró Natalia. Fuera de la casa, ella salió completamente armada. Incluso pidió un taxi porque no quería ensuciarse su maravilloso cabello en el camino. Además, lo diseñó un poco anticuado, como lo hizo una vez su madre. Se miró en un gran espejo antes de irse y casi se echó a llorar cuando no se vio a sí misma sino a su madre, pero no. Entró en el salón donde se reunían las razas de Fuferins, jóvenes bellezas. Natalie era quizás la mayor en edad aquí y agregó una imagen anticuada. Escuchó a una de las chicas traerla venenosamente sin siquiera bajar la voz, preguntando, ¿de dónde llegaste a una fiesta para los que tienen más de 30? Y otras chicas se rieron. Este no fue el único comentario que ella escuchó. Pasaron deliberadamente, ingeniándoselas para romper el ingenio. Tuvo que oír hablar del arcón de su bisabuela y de que huele a naftalina, así como de las modas de la época del socialismo desarrollado. El ánimo decayó, pero Natasha no se iba a rendir. Además, vio que era más hermosa que muchas modernas. Este fue el último de muchos. Pero a pesar de esto, es posible que a Natasha no se le haya permitido participar en la competencia si no fuera por un milagro. El que fue el fundador y patrocinador de la competencia vio a un hombre fabulosamente rico, dueño de una fábrica, en los periódicos de los barcos de vapor. Algo de lo que la palabra dependía demasiado, si no todo. Y esta persona, no tanto la indudable belleza de la niña como su parecido con su primer amor, se dio cuenta en el primer minuto. No notó a Natalia, sino al vestido que él mismo le dio una vez, hace muchos años, a su amada. Luego miró a la cara del que estaba vestido con este vestido y su corazón se volvió loco. A sus ojos, era su garrapata hace 25 años. Dmitri Borisevich se enamoró. Y resultó que, por el resto de su vida. Al principio, no parecía que estuviera tan enamorado. Por eso rompió con ella. Es decir, la dejó ir, se ofendió a sí mismo. Sí, ahora no recuerda lo que pasó allí, solo un pequeño insulto, ambiciones. En un año, si no más, empezó a doler de la misma manera. ¿Dónde se apresuró a buscar su amada? Ella no la encontró. Vivía en la ciudad en un albergue. Fue allí y le dijeron que ella se fue a algún lado, ya sea a su casa o se casó. ¡Ay, juventud, juventud! Difícil fue posible encontrar. Pero una vez en el trabajo, estudiando, conoció a otro, como, también, el amor. Se casaron, pero la felicidad sigue sin existir. Y de vez en cuando, la recordaba más tarde. Muchos años después, escuchó de alguien que su amada había muerto. Y así, la conoció. Es decir, Dmitri Borisevich estaba aquí no solo porque él también participó en la selección, sino para contarles a los miembros del jurado sobre esa chica de verde pálido. Parece que el presidente del comité de selección la encontró con los ojos, comprobó con algunos papeles. Sí, la propia Natalia es buena, por supuesto, la figura es perfecta. Pero a los 24 años, y con la imagen elegida, debes estar de acuerdo, es ridículo y se mueve de alguna manera torpe. Y lo más importante, con la biografía, hay ambigüedad. No tiene sentido. Debes tomarla como la hija de una persona muy necesaria, dijo Dmitri Borisevich, y se alejó. El presidente se encogió de hombros, marcó el nombre de Natalia. Y cuando el patrocinador se fue del jurado, las nietas comenzaron, bueno, ¿qué quieren? Quien pague y ordene, cualquier cosa sería aceptada. Pero el número de ese lugar es limitado debido a estas hijas. Alguien tendrá que negarse. Sí. Lo haremos. Pero arreglaremos todo por un tiempo hasta que no podamos negarnos. Pero luego Dmitri Borisevich pronunció la palabra hija y de repente pensó en la edad de Natalie. Vio su fecha de nacimiento, se hizo a un lado, forzó su memoria, hizo algunos cálculos y se dio cuenta de que muy bien podría ser su hija. Pero incluso si todo resulta seguro,
qué hacer con su familia, aunque no tenga mucho éxito, pero la familia, esposa, hijos. Sí, y la niña ya es adulta. No para adoptarla, pero al menos debemos hablar con él. Esperó a que se resumieran los resultados de la competencia, felicitó a los ganadores, entre los que se encontraba la jubilosa Natasha, que no esperaba tanta felicidad. La abrazó levemente, le pasó la mano por el cabello sedoso y se convirtió en dueño de varios cabellos. Decidió hacer una prueba de ADN para finalmente asegurarse de la exactitud de su suposición. ¿Por qué lo necesitaba? Él mismo no lo sabía. Es decir, estaba seguro de que la niña a la que ahora no dejaría sin la ayuda de un apoyo le confiesa su paternidad. Y en el deseo de expiar su culpa por no estar allí, su esposa tendrá que contarlo. No es que le tuviera miedo o no quisiera molestarla. Tenía miedo de perder a su esposo y, lo más importante, por el dinero, estaba celosa y hacía escándalos sin razón, y esto con niños, hijos de 16 a 14 años. Y solo cuando se entera de que Dimitri tiene una hija a la que va a ayudar en todo tiene miedo de imaginar lo que serán los pobres niños y su pobre niña, Lotje. Empezó a trabajar en la agencia, pero la euforia de la victoria que había obtenido de repente comenzó a derretirse de manera constante. Al menos con alguien las relaciones normales no funcionaron. Los jefes fueron enfatizados cortésmente pero no ocultaron su hostilidad. De alguna manera, Natasha escuchó que dijeron sobre ella, está en una posición especial, tenemos que considerar por qué está en alguna posición para quien la toman. Sí, parece que por mucho tiempo no voy a durar aquí con la molestia, pensó. Por supuesto, es una pena, pero por otro lado, quería que la edad de todos los modelos fuera efímera. Luego, con una perspicacia especial para comprender cuál es el problema aquí, ¿por qué vendría casi todos los días y no preguntarían? Pero un hombre casado y su esposa, y ferozmente en esta parte, a través de ella, y debemos actuar con toda la cautela posible. Por supuesto, nadie iba a estropear la relación como patrocinador, y de todos modos a la esposa de Ibenwick Tollebrook no le gustaba mucho la proximidad de su esposo a las agencias de modelos. ¿Y a quién le gustaría el hecho de que su esposo esté de vez en cuando en compañía de jóvenes bellezas? Ella también comenzó a detenerse para mirar modelos de ropa. Esto fue para el beneficio de todos, en primer lugar, de Natasha. En la próxima visita de la esposa del jefe, entre otros elogios a Dmitri Borisevich, no lo escuché y tal. Y lo atento que es con sus amigos y, a veces, incluso en detrimento de sí mismo, tomamos a esa chica a petición suya en primer lugar. Estamos despidiendo modelos experimentadas a los 25. Y esta tuvo que llevar a la hija de alguien allá y siempre viene a ver cómo está. Larisa la miró cuidadosamente. No, ella no iba a actuar en la frente. Que más tenía sus propios métodos y también sus propios canales. Decidió averiguar todo sobre esta Natalia. La información resultó ser invaluable y al día siguiente pudo transmitirla a todos. No es hija de huérfano y vive en el pueblo con un destino muy difícil. No hay trabajo porque ¿quién se va a llevar a una persona con semejante biografía? Me pregunto cómo lo decidiste. Sí, vimos que tenía algunas lagunas en la información. Un DUS con un menos para su departamento de personal. Es necesario llenar estos espacios. Es un caso de 5 minutos. Se sentó hasta hace poco puesto en libertad durante 4 años. Una persona allí gravemente herida, la se quedó o incluso murió, y ella realmente no tenía carro. Alguien se lo dio o se lo robó. Parecía suficiente que en 5 minutos todos supieran lo que realmente era Natalie. Las chicas deshonradas tuvieron que abandonar el lugar que tanto soñaba. Dmitri Borisevich saluda desde el escenario. Llegó más tarde cuando su esposa se había ido y le dijeron a Natalia el motivo de su partida. Créeme, nadie la ahuyentó. Aunque usted mismo entiende trabajar con una persona que tiene ese pasado. Sí, ella misma lo entendió. Se despidió, tomó sus cosas y dejó la dirección. Sí, por supuesto, aunque dio una especie de dirección extraña. No comprobamos. Dmitri Borisevich fue allí con plena confianza de que finalmente revelaría la verdad y diría que Natasha era su hija. Justo el día anterior,
recibió los resultados de una prueba de ADN que confirman inequívocamente su relación. Pero la dirección resultó ser incorrecta. En la casa que Natalia indicó, ella nunca vivió. Dimitri regresaba a casa pensando en cómo la buscaría. Una vez se resignó a la desaparición de su madre, pero ahora no iba a perder también a su hija. ¿Cómo pudiste, Laura? Atacó a su esposa en su casa. ¿Quién te permitió entrometerte en tu propio negocio? ¿Y qué podría hacer? Con voz temblorosa de rabia, su esposa preguntó, acabo de decir la verdad. Fuiste tú quien mintió, como un tonto, Agna, la hija de alguien. Deberías tomar una amante y ponerla en un lugar cálido. Sí, ella es mi hija. Esposo celoso, aquí hay una prueba que confirma que te saltaste los ojos. Sabía que no te ibas a casar con un chico. Estaba antes de ti, no lo sabía. Ahora lo sé. Y no puedes cambiar nada. Asombrada, Larisa corrió al dormitorio, se tiró en la cama y rompió a llorar. Sus hijos se sentaron a su lado, consolados, mirando acusadoramente a su padre. Decidió hablar con ellos. Posponer por un tiempo. También tuvieron que averiguar que tienen una hermana. Y él, era necesario encontrar. Natalia dio deliberadamente la dirección incorrecta. Ella no quería que nadie supiera que ella vive. Se escapó de la agencia en el pueblo y regresó a su casa, llorando a carcajadas. Lamentó el colapso de su sueño y decidió que ya había tenido suficientes castillos en el aire. Pero, ¿qué modelo voy a ir a la ciudad mañana? Y conseguir cualquier trabajo como conserje, limpiador, cargador. Cuanto más duro, más sucio, mejor. Menos tiempo para estupideces, decidió. Por la noche, una excompañera conocida, que se mudó a la ciudad hace mucho tiempo pero que visita a menudo a sus familiares, María Grigorievna, un alma amable, insinuó cenas en su cintura. Y ella decidió ayudar. Escuchaste, si trabajas, irías. Así, Natasa comenzó a vender pasteles y bollos cerca de la estación de autobuses. El salario era bajo, pero el trabajo era tranquilo. No trajo ningún problema especial. A Natasa le gustó el hecho de estar sola en el lugar de trabajo sin ningún compañero dispuesto a sustituirla en cualquier momento. Estaba decepcionada de la gente. Trató de olvidar su breve trabajo en una agencia de modelos y las esperanzas frustradas de los atentados. Después del trabajo por la noche, a veces le gustaba caminar por la ciudad, pero era aburrido en el pueblo. Natasa no tenía prisa por regresar a una casa vacía. Una vez, mientras caminaba por la avenida principal, miró el salón brillantemente iluminado. Se sorprendió al ver a las personas que desempeñaron el papel más trágico de su vida en una de las mesas, su excompañera de clase Anastasia y su padre. Se vieron obligados a vender pasteles y vivir solos en el pueblo. Aparentemente, la verdad de ambos no era alegre pero tampoco triste, más bien profesional. Solo Nastia a veces bajaba modestamente los ojos. Sí, ahora nadie los confundiría con Natalie. Y ni siquiera se trata del sentido de la moda de la chica. Anastasia parecía una amante de la vida segura de sí misma. Además, se había vuelto algo corpulenta desde que Natasa la vio por última vez. Lo más ofensivo fue que el mismo hombre rico, el patrocinador del concurso de modelos, también estaba en la mesa. Natasa supuso que él era indirectamente culpable de su despido. Él le prestó demasiada atención, lo que llevó a la gente a creer que fue adoptada gracias a algún tipo de mecenazgo, casi como una amante. Escuchó pistas sobre esto con frecuencia, pero ni siquiera tuvo la oportunidad de objetar. Aparentemente, se conocen desde hace mucho tiempo, tal vez incluso amigos. Por supuesto, ni siquiera pensó en por qué subió y se paró debajo de la ventana. Natasa se alejó rápidamente, tratando de no pensar en personas con las que ya no tenía conexión. Pero era mejor así, para que nunca se conectara. Se fue a su casa porque tenía que volver a trabajar a la mañana siguiente. Tal vez ya no tendría un bocado para comer pasteles. Será mejor que se lleve manzanas con ella. De lo contrario, terminará como Anastasia. No hay luna, y el auto de su papá aparentemente no la lastimaría de vez en cuando. Caminando a pie,
no sin regocijo, pensó en el día siguiente. Clark Natasa, un hombre en silla de ruedas, joven pero de aspecto desaliñado, aparentemente vivía solo. El hecho de que ella no había sido crédula durante mucho tiempo y no tenía lástima la aseguró en la cintura. Bien hecho. La niña siguió estrictamente esta regla y no sucumbió a ninguna solicitud de varios vagabundos y borrachos. Pero inmediatamente sintió pena por este hombre y, por lo tanto, cuando él tímidamente le pidió un pastel a crédito, no pudo negarse. No parecía un vagabundo. No era arrogante y no presionaba a la lástima. Se podía ver cómo estaba avergonzado sin levantar la cara. Y cuando levantó su agradecimiento, Natalie se estremeció. Sus ojos eran tan azules e ingeniosos, y brillaban con tanta gratitud. Estaba confundida no solo por esta razón. El pasado volvió a recordarla porque era el mismo hombre que sufría por culpa de Nastia, por lo que pasó 4 interminables años en la colonia. Natasa no estuvo presente en el juicio. En ese momento, ella estaba en el hospital. Pero el investigador le mostró una fotografía de este hombre para que pudiera ver lo buena persona que era. El joven arruinó que querías montar. Y ahora mentirá por el resto de su vida, solo 3 años mayor que tú, chico. Estaba avergonzada entonces y ahora su corazón se hundió al ver a este tipo, por supuesto. Ella no podía rechazarlo. No crean que soy un mendigo, que pronto cobraré una pensión y lo daré todo, aseguró. Bueno, ¿qué eres? Que era muy vergonzoso, dijo Natalie, temerosa de que él la reconociera. De repente le mostraron su foto. Mira quién te arruinó, pero aún así continuó, tal vez pueda servir el té. Alexa, intercambiaron un par de frases más. Natasa lo invitó a volver y durante el resto del tiempo pensó solo en esta persona, y continuó buscando a su hija. No tenía mucho tiempo, así que contrató a un detective privado, pidiéndole que averiguara todo sobre la chica, pero que no le dijera nada. Al día siguiente, ya tenía la dirección exacta de Natalie, así como las principales etapas de su biografía. Inmediatamente fue a su casa tan pronto como pudo. Donde ya que ahora trabaja, él también ya lo sabía. El programa de la OTAN, cuando vio a Dmitry Borisevich en el umbral de su casa, estaba asombrado y lejos de ser desagradable, pero ahora ella no tenía que estar de pie en la ceremonia con él. ¿Por qué vinimos sin invitar a un hombre a la casa y sin una gota de simpatía?, preguntó. Entonces que conocí y amé y ahora amo a tu madre Galenka y tú naciste de nuestro amor. Eres mi hija, así es. Sí, tengo pruebas. Sí, puedes entrar, te diré cómo resultó todo, luego lo llevarás si quieres. Juro que no me resistiré. Natasa, sin más preámbulos, dejó entrar a este hombre que llamó a su hija. ¿Podría ella rechazarlos, quien posiblemente sea el único pariente? Hablaron hasta bien entrada la noche. Dmitry Borisevich contó sobre el romance con la madre de Natasa, sobre su separación, sobre el hecho de que no mostró suficiente perseverancia en la búsqueda, y luego conoció a otro u otros y traicionó esas relaciones. Más importante, pero él la recordaba, su Galia, que naciste, no lo sabía. E incluso Galia no me contó sobre el embarazo, aparentemente no confiaba. Así que ahora tienes todo el derecho de expulsarme, pero dime cómo resultó tu vida. Es decir, sé que no voy a llevarte a juicio. Sabía que era un bastardo, pero ahora es que pagará por todo. Son por eso que él. Dinero vino a pedir un préstamo, esto es un tonto. Me enteré de todo tiempo. Ahora no obtendrán un centavo, no de mí. No hay otros. Tengo a alguien en quien gastar el dinero. Lo que puedo hacer por ti, Natasa, suspiró y decidió que no necesitaba nada, pero los chicos ayudarían al que, por su culpa, quedó discapacitado. Seguro que algo más, entonces puedes hacerlo. Mañana empezaré en la mejor clínica. Enviaré a todos los médicos. Usaré Galia. No lo salvaron. Así que al menos lo ayudaremos. Pero para ti personalmente, ya sabes, tu hija en un puesto de venta. Es bueno, por supuesto, pero ¿por qué no pruebas suerte en una agencia de modelos? No, no soy para ti. Elegiré una mejor opción en la que estarás justo en el lugar.
Ni siquiera lo sé hasta la jubilación. Después de todo, aún no puedes trabajar como modelo incluso con la ayuda del patrocinio, pero lo discutiremos más adelante. Y ahora tengo muchas ganas de ayudar a Alexei. Lo conocimos recientemente y es mi culpa. Parece que no, pero eso es igualmente vergonzoso. Frente a él, Dmitry Borisevich no engañó. Pronto, comenzó el examen y tratamiento de Alexei. Natasa ni siquiera podía decir que estaba enamorada de él, pero veía estos ojos azules con su ojo interno todo el tiempo. El verdadero sentimiento llegó a ambos cuando Natalie comenzó a visitarlo en la clínica. Ahora, todo está en orden. Nosotros sufrimos lo nuestro y ahora se arruinan juntos. No tienen carros ni nada en casa. Un apartamento para dos y sin reputación en los círculos comerciales. Todo el mundo sabe acerca de su mezquindad. Ni siquiera pueden mudarse a otra ciudad. No pueden empezar desde cero. Ahora no tienen hojas en blanco. Además, el padre no es joven y la hija es tan estúpida como un corcho. No me estoy regodeando, solo me alegro de que la justicia haya triunfado con Alexei, pero todo salió de la mejor manera para Liosa. Se recuperó rápidamente. Sin embargo, Natasa fue a una agencia de modelos y pronto ganó fama. Cuando un hombre joven más o menos se recupera después de la cirugía y la rehabilitación. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó la historia, espero tu apoyo con el botón de pulgares arriba. Gracias y todo lo mejor.